Anunciábamos al comienzo del programa la presencia de dos diputados en nuestro programa y ya están con nosotros el doctor Guillermo Martinelli. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, bienvenido. Muchas Claudio gracias. del Pla, bienvenido al Partido Obrero y Lealtad Popular. Bueno, la verdad que ayer la Cámara de Diputados tuvo una sesión maratónica, doctor, que ha sorprendido. Era porque había visitas nacionales y era prioritario ir a verlo al señor Randazzo que tratar los temas que estaban pendientes en el acta de labor parlamentaria. No, la verdad que se trataron todos los temas que estaban en el acta de labor parlamentario, pero se adelantó, ojalá sea una práctica que se repita en el resto de la semana. Sí, se adelantó porque el bloque mayoritario tenía que ir a verlo a Randazzo. Esa fue la excusa. No fue la excusa, eso es lo que fue real. La excusa fue que empecemos temprano nomás. Está bien. Ahora, se ha tratado un tema muy importante, ¿no? Y que estamos constantemente en los medios hablando, y es la falta de terrenos en virtud de lo que hablábamos en el bloque anterior para la construcción de aquellas personas que han accedido a un crédito del Procrear. Se habla en que 1.600 hectáreas podrían destinarse de Pereira Rosa para este plan. ¿Es factible esto a corto plazo del plan? Mirá, ¿cuál es el punto? Hay una decisión política del Estado de poner un dinero, de financiar la construcción de viviendas para grupos familiares, ¿no es cierto? Ese es el plan Procrear. Ocurre que esa decisión se toma sin que al mismo tiempo se tomen otras decisiones que son imprescindibles para que ese plan de determinado alcance, por ejemplo, varios miles de viviendas que se quieren hacer en Salta, incluso se han concedido los créditos, tenga el suelo necesario para poder ser construido. Como no había un plan previo, ni el Estado había dispuesto una reserva de suelo urbano para este tipo de oferta, se ha producido una fenomenal especulación inmobiliaria por la escasez de terrenos con servicios aptos para la construcción de este tipo de viviendas y para la aplicación de estos créditos. Nosotros hace mucho tiempo venimos planteando que haya una política de Estado para reservar grandes áreas urbanas vacías para que el Estado pueda planificar el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda. Sin eso, no hay modo de hacer un plan de cierta escala que esté a la altura del déficit de vivienda que hay. Entonces, se dan estos créditos, pero en el camino hay una carrera de obstáculos. ¿Sí? La gente ¿Son subsanables estos obstáculos? Algunos parece que está bastante. Algunos parece que está bastante difícil, porque las personas salen sorteadas, pero después el banco hipotecario hace un filtro sobre las condiciones financieras de cada uno de ellos. ¿Y tienen plazos que hay cumplir? Un 20% que ya queda excluido porque tiene otras deudas, entonces el banco considera que no va a pagar, que no tiene la capacidad de pago. Luego hay un problema que fue motivo de debate de ayer, que es el siguiente. Cuando la modalidad es compra de lote y construcción de vivienda, que es una de las modalidades, aparece el tema de que hay una limitante en la cantidad de dinero que te da el banco para poder comprar ese lote. Si el crédito no te alcanza porque lo que te ofrece el mercado es más caro, y ahora, este fue el motivo del debate de ayer, lo que el Estado te va a ofrecer es más caro, porque el ministro Parodi nos dijo que va a cobrar 150.000 pesos cada lote de Pereira Rosas, y esa es una oferta de 1.800 lotes, es la principal oferta. Ahora, los topes de los créditos están en el orden de 100.000 pesos. Las personas, ya cuando entran en el Procrear, entran en el límite de su capacidad de endeudamiento. Salvo que tengan un ahorro aparte de juntar otros 50.000 pesos de otro lado, no tienen cómo pedir un crédito por esa diferencia y entonces quedan excluidas. Entonces tenemos el tema de que hay creo que 5.000 créditos otorgados, personas sorteadas que reúnen los requisitos, pero solo 900 viviendas que están en ejecución. ¿Por qué? Porque falta esa oferta de suelo. Lo que planteó la Cámara ayer, y hemos llegado a un consenso finalmente, es que el Estado debe establecer que el valor de los terrenos que el Estado le ponga a disposición y les venda a los adjudicatarios de Procrear nunca sea mayor que el valor del crédito que las personas reciben para comprar el lote. De modo tal que si el gobierno tiene que subsidiar alguna parte, lo haga, porque para algo declaramos de utilidad pública Pereira Rosas, no para que se pongan en venta a los valores de mercado. Doctor, pasando a otro tema y dejando de lado la sesión de la Cámara de Diputados, hemos tenido una semana bastante difícil y un mes bastante complicado que se fue agudizando con el paso de los días justamente por la protesta docente.
¿Usted qué opina de esta situación donde el gobierno dejó transitar demasiado tiempo con medidas judiciales de por medio que no son acatadas ni por los docentes y que también otra medida judicial cerca del mediodía donde un abogado de la matrícula pedía al gobierno que se restablezca la educación a través del reconocimiento del salario? Bueno, esas son las medidas que plantea la gente, porque la gente está desesperada, obviamente, por esta situación, que el gobierno no supo dar respuesta adecuadamente. Y cuando digo no supo dar respuesta, es porque el primero obligado a esto, tanto por la Constitución Nacional, en el artículo 5, como con la Constitución Provincial, y por la tarea de gobernante, es que el gobierno tiene que dar la solución a esto y no la dio. El gobierno recibió tranquila a la docencia, más aún. Urtubey ganó con los votos, como decían los carteles, que no le dieron a Guayar y que se lo pasaron a Urtubey en las elecciones del 2007. Recordemos que en el 2006 se hace una paritaria judicial por intermedio del doctor Luis Félix Costa. Es decir, se soluciona un problema igual que este con una paritaria judicial. Y el gobernador Urtubey tuvo 6 años de posibilidades de resolver esto. Pero ¿qué pasa? No se aplica una política de Estado con los docentes. Se aplica una cuestión de administración gubernamental para salvar el momento, para zafar, no para resolver el problema. Porque este problema en los docentes es un problema ancestral, pareciera ser. Lo decíamos al comienzo del programa, todos los gobiernos de una forma u otra zafaron, inclusive hasta hubo un gobernador que los promovió por decreto a los estudiantes, aunque no supieran, pasaron de 4º a 5º grado y así. Entonces, yo creo que hay una falta de vocación de Estado en la solución de este problema que se debe haber tomado, como lo reclamaron los docentes durante mucho tiempo antes, que esto se trate. No se trató. Hoy un salario como el que cobra, el salario básico que cobra el docente, no responde realmente a las necesidades porque ese salario está achatado. Hasta el momento con el aumento, puede llegar a ser 2.100 pesos. Pero los porcentajes que se tiene que aplicar sobre, por ejemplo, antigüedad, zona desfavorable y todo, está lleno de porcentajes. Al aplicarse sobre un salario deprimido, sobre un básico deprimido, es muy pobre lo que se suma, es muy pobre lo que se suma. Y esta es la diferencia que se tiene con otros sectores donde los básicos son elevados. Entonces, cuando se aumenta el básico, se aumenta inmediatamente, se dispara automáticamente los otros adicionales, porque el porcentaje va a ser el mismo, pero el básico es el que manda. Bueno, acá no hay una solución sobre esto. Entonces, la gente plantea amparo, algunos se enojan, otros tienen más tolerancia, pero yo entiendo. ¿Judicializar la protesta? Yo creo que es un recurso que no le puede dar un resultado de fondo. No le va a dar un resultado de fondo. Eventualmente podrá haber algún tipo de derrota, pero eso no soluciona el problema. Claudio, sabemos que ustedes siempre han estado acompañando al sector docente, más usted viene de ese gremio. También se los ha involucrado en este conflicto diciendo que ustedes eran los que resistían algún posible acuerdo. ¿Esto ha sido así? No, es una barbaridad. El gobierno se equivocó de punta a punta en todo este conflicto. El petitorio de la Asamblea lo recibieron antes de que hubiera ningún paro, a finales de febrero, creo exactamente. Y recién, el día 22 de abril, después de 22 días de paro, el gobierno se dignó a reconocer que la Asamblea era una realidad y empezar a discutir condiciones salariales con los representantes de la Asamblea. Es decir, que el responsable de un conflicto prolongado es esta intransigencia indudable que ha tenido el gobierno, o este desprecio, mejor dicho, que ha tenido por la capacidad que los docentes pudieran tener de darse una organización y superar a un conjunto de direcciones sindicales que presentaban la ficción de que los docentes estaban contentos. ¿Usted cuando habla de desprecio es porque el gobierno desconoció en algún momento algún sector? Desprecio por la representatividad de esta asamblea, que cualquiera que haya visto hoy la marcha absolutamente multitudinaria que protagonizó la docencia, después de haber recibido presiones muy serias, vía judicial, de que ayer se sancionara de una manera gravísima,
quiero establecer mi repudio. Soy muy crítico de los dirigentes sindicales de AMET, de ATE y de otros sindicatos que han sido sancionados, pero quiero establecer el repudio del Partido Obrero a las sanciones económicas que han recibido por 800.000 pesos. Es decir, Tubey tiene el razonamiento de que lo que hasta ayer nomás eran sus niños mimados del sindicalismo, ahora parece que son los villanos de la película. Usted que ¿No es conoce de cierto? adentro los Muy grave. sindicatos, ¿es posible que un gremio pueda hacer frente a estas erogaciones por una sanción que le pone el gobierno, doctor? Es muy difícil, pero tengo que decir de que le ha aplicado una sanción a la UTA, por ejemplo, de 500.000 pesos y se lo están cobrando. No digo que se lo cobren con mucha premura, pero se lo están cobrando. Yo creo que estos gremios, habrá que ver realmente por qué le aplicó la sanción, porque Por no acatar la conciliación obligatoria, supuestamente. hay que ver si los motivos de la huelga coinciden con la que se estaba tratando en la conciliación obligatoria. Pueden ser otros temas, ¿no? Pueden ser otros temas diferentes. Naturalmente que está previsto ese tipo de multas que se le aplica a las entidades gremiales, porque efectivamente es el arma que tiene el Estado para que la conciliación funcione, y aún más, pueden quitarle la personería gremial, ¿no? Pero hay un largo camino todavía para que queden firmes esas sanciones, ¿no es cierto? Se puede llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, inclusive. Yo creo que esto no va a amainar la voluntad de los gremialistas de seguir luchando por las bases, es decir, por la necesidad de los docentes. Yo creo que la sanción faltará mucho tiempo para que quede realmente expedita su cobro, ¿no? Ahora, como conocedor del sector gremial, doctor, ¿usted cree que falta un sinceramiento por parte del gobierno con respecto al estado en que tiene sus trabajadores? Contrariamente, desde el sector privado se exige más al empleador. Es verdad. Se exige más y además el Estado tiene en forma irregular a muchos empleados, cosa que los trabajadores, que los empleadores privados tienen sanciones muy graves si lo tuvieran en esas condiciones. Y el Estado lo tiene una suerte de limbo a muchos de los trabajadores, lo cual es absolutamente irregular. Fíjese de que hay inclusive un cronograma para las ordenanzas que van a empezar a entrar de vuelta en el mes de julio de este año, pero son de 10 años que están estas personas en una situación de irregular. Así como ellos, hay otros trabajadores también, lo cual es un mal ejemplo, obviamente, que el Estado hace. Pero en los docentes, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? El Estado tiene la facultad de pagar los aportes previsionales los últimos 2 años sobre la totalidad de la remuneración del trabajador docente, es decir, el blanco y el negro, para que le pueda servir el día de mañana en la jubilación. Mientras, todos los otros años anteriores paga únicamente lo que está en blanco. Es decir, hay unas prerrogativas tremendas para el Estado frente al resto de la sociedad, ¿no es cierto? Y sin embargo, eso que podría ser de alguna manera un alivio para beneficiar a los trabajadores no está presente. En vísperas del Día del Trabajador, ¿cómo nos enfrentamos como argentinos ante este nuevo evento, Claudio? Bueno, mirá, es una situación muy difícil porque hay una descomposición de la economía y se está tomando el curso de las clásicas recetas de ajuste que tiene como víctima el que vive de un salario o de una jubilación. Por eso esta huelga docente es tan popular. Por eso la gente toca las bocinas y aplaude cuando pasan los docentes, porque siente que esta manifestación contra este ajuste antipopular tiene un protagonista en la docencia, pero tiene como víctimas a la mayoría del pueblo. Entonces, en este 1 de mayo, creo que esta es la clave. Acá la crisis no la tiene que pagar el que vive de un salario. Ha habido 10 años de crecimiento económico y de resultados récord de las grandes actividades económicas. Ahora que viene la época de vacas flacas, no es cuestión de ajustar sobre el trabajador. Doctor, ¿es posible revertir esta situación? Sí, claro que es posible. Muy Tiene que cortito entrar que una nos vamos del negociación, aire. tiene que entrar una negociación, con seriedad en la negociación. Tiene que realmente sincerarse en cuáles son las necesidades de los trabajadores y las potencialidades que tiene el Estado para solucionar eso. Sí, claro que puede solucionar, pero hay que tener la voluntad política de eso. Y hay que mirar la educación como una política de Estado, no como una carga que se tiene.
Entonces sí, yo creo que sí hay posibilidades. Doctor Guillermo Martinelli y Claudio del Pla, muchísimas gracias como siempre por su tiempo. A ustedes vos. también muchísimas gracias por la atención dispensada. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Hasta la próxima.